Yo les invito a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y mientras vamos llegando a Lucas capítulo 6, quisiera como hacerles un comentario. Yo sé que para muchos de ustedes, el atletismo solamente es una actividad deportiva que consiste en desplazarse de un lugar al otro en el menor tiempo posible y siendo más rápido que los contrincantes. Pero a los que quizás les guste un poco más el deporte, han podido comprender que en el atletismo hay diferentes carreras, ¿no? Quizás la más popular es la de los 100 metros. Aquella que los hombres más rápidos lo hacen en menos de 10 segundos. 100 metros en menos de 10 segundos. Pero también existe otra competencia que es la maratón, que son 42.195 metros, o sea, 42 kilómetros y unos metros más. Y los hombres más rápidos lo han hecho en 2 horas y 5 minutos, 2 horas y 2 minutos. Y yo sé que cuando yo les dije Lucas 6, y ustedes pensarán cuánto tiempo llevamos en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Bueno, en medio de la pandemia y que hemos cambiado un poco la predicación y algunos asuntos providenciales, llevamos cierto tiempo. Pero el conocimiento de Dios y la exposición de su palabra no es una carrera de 100 metros, sino más bien es como una maratón. Es algo que lleva tiempo y al mismo tiempo vemos tantos tesoros que no queremos pasar por alto en esta mañana. Entonces, a lo que seguimos aquí y en lo que vimos la vez pasada, que fue la elección de los 12 apóstoles, que luego de la elección de los 12 apóstoles vimos acerca del Evangelio y la Reforma, seguimos entonces, y espero que estén conectados, en los versículos 17 al 19. Lucas capítulo 6, versículos del 17 al 19. Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19. Hermanos, los animo a ponerse de pie. Yo espero que los animo a ponerse de pie, que cuando no sea yo el que esté predicando, también mis hermanos que están aquí los animen a este momento. Recuerden, es un recordatorio a nuestro corazón delante de quien nos estamos presentando, un acto de reverencia. Lucas 6, versículos del 17 al 19. Yo leo los versículos 17 y 18 y ustedes leen el último, el 19. Leo para ustedes. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, y que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Todos juntos. Sanaba a todos. Vamos a orar. Padre, oh Dios, Señor, bendito seas en tu bondad y en tu misericordia. Gracias por darnos un día más de vida, sobre todo hoy domingo que nos convocas a escuchar tu palabra. Padre, le hemos leído tu palabra, ahora queremos entrar a profundidad de ella. Quizás parecen unos versículos de transición o superficiales, pero seguramente hay mucha verdad escondida detrás de este texto, Señor. Los limitantes siempre son las debilidades del predicador y los muchos pecados de la congregación. Pero donde ha abundado el pecado, sobreabunda tu gracia, y es a esa gracia a la que clamamos, para que en tu favor, Señor, hacia nosotros nos permitas conocerte más a la luz de la revelación de este texto. Dios, necesitamos de ti. Si tú no intervienes, nada pasará con nosotros y con nuestras conciencias. Estamos cargados, llenos de preocupaciones y de debilidades físicas, Señor. Pero, Padre, queremos venir a tu casa a ver la hermosura de tu ser, a poder conocerte, Señor, y ser transformados a la luz de esa verdad. También queremos orar para que manifiestes gracia y misericordia a nuestro hermano Joni en la exposición del texto de Apocalipsis 9 que estará predicando en la Iglesia Providencia en el día de hoy. De igual manera por nuestra amiga Ruth, que debe estar en cirugía o quizás ya habrá salido, para que en tu misericordia y gracia des sabiduría a los médicos y pueda tener pronta recuperación, Señor. Todo esto lo clamamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Vamos a ver si no se me ha olvidado predicar. El día de hoy he titulado este sermón ¿Quiénes seguían a Jesús? ¿Quiénes seguían a Jesús? Y como les decía, el conocimiento de Cristo no es una carrera de 100 metros, no es algo que se hace
de forma rápida, sino más bien algo que requiere tiempo, como una maratón. Y hemos estado contemplando muchos capítulos, bueno, en realidad 5 capítulos y parte del 6, que Lucas nos ha ido narrando acerca de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la intencionalidad o por qué nos tomamos el tiempo de hacer una predicación consecutiva, es decir, versículo a versículo, de capítulo a capítulo, que no es una predicación común? Y no está mal si las personas no siguen una predicación consecutiva en sus iglesias. Pero ¿por qué lo hacemos nosotros? Porque el conocer al Señor Jesús es el conocer al mismo Dios vivo, conocer a Jehová. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Felipe al Señor Jesús en Juan capítulo 14, los versículos del 8 al 10? Muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Las palabras que yo os he hablado, o las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que yo digo no proviene de mí, sino proviene del Padre. Y las obras que yo hago no las hago yo, sino que son las obras del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y yo uno somos. Entonces Lucas nos ha ido llevando a ese conocimiento de Jesús, porque conociendo a Jesús es la única forma de conocer a Dios. Por eso nos detenemos a hacer este tipo de predicación consecutiva. Sí, requiere mayor esfuerzo por parte del predicador, por parte de la audiencia también. Lo más bonito de eso es que cuando le vamos cogiendo amor, no queremos perdernos la siguiente escena. ¿Dónde vamos? ¿Cómo vamos? Porque vamos viendo cada vez más y más detalles de la palabra de Dios. Y hemos visto en los primeros capítulos que Jesús pasó de ser el Dios encarnado, que fue a bautizarse solo. ¿Recuerdan cuando estaba Juan el Bautista y él fue solo y descendió para ser bautizado? A ser la persona más popular, que evidenciaba autoridad cuando hablaba y poder cuando actuaba. En el capítulo donde nos encontramos ya dejó de ser un ministerio solitario, vino a ser un ministerio público, un ministerio con mucha audiencia. Y donde nos encontramos es como un pequeño resumen, como un alto en el camino que Lucas hace en su narración para decirnos qué está sucediendo en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. En los versículos del 12 al 16, él se había apartado a orar y dentro de sus discípulos llamó a 12 y los llamó apóstoles. Les dio una nueva categoría y les asignó unas nuevas funciones. Luego, en los versículos 20 en adelante, pronunciará un sermón que algunos titulan el sermón de la llanura, otros ven las mismas características del sermón del monte, será nuestro próximo sermón. Y en medio de estas dos porciones vemos los textos que hemos leído en esta mañana, como si fuera un resumen del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. ¿Y qué quiero que podamos ver en estos cortos versículos? En realidad solamente son 2 puntos. Nuestro primer punto sería nuestro esquema, quiénes le seguían, quiénes seguían al Señor Jesús. Y nuestro segundo punto sería por qué lo seguían. ¿Por qué lo seguían? ¿Cuáles eran las motivaciones para seguirlo? Entremos a nuestro primer punto, quiénes lo seguían. Y en el versículo 17 vemos 3 categorías o 3 grupos de seguidores del Señor Jesucristo. ¿Quiénes serían? Bueno, en la primera parte dice descendió con ellos. Ese sería el primer grupo, ellos. Ellos precisamente son los 12 apóstoles con los que había estado reunido el día anterior. Luego dice que se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. Aquí vemos el segundo grupo. El segundo grupo sería el grupo de los discípulos del Señor Jesús. Y luego dice que había una gran multitud de gente de diferentes partes geográficas. Ese sería el tercer grupo, la gran multitud de gente. Ahora, nuestro primer grupo, los apóstoles. ¿Qué aprendimos acerca de los apóstoles? Aprendíamos que ese título apóstol es que una persona que ha sido enviado, una persona que ha sido comisionado, se le ha delegado la misma autoridad de quien lo envía. Así como es
así es como es el que envía, es el enviado. Y aprendíamos que era como cuando usted hace un poder notariado, que usted le entrega unas funciones a alguien que lo va a representar. La firma de esa persona es como si fuera su propia firma, porque usted le ha entregado autoridad para representarlo. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando cogió a, ¿cómo decirlo?, como la élite moral de la época. ¿Fueron ellos? No, todo lo contrario, ¿no? Recaudador de impuestos, pecadores, revoltosos políticos, revolucionarios, una serie de figuras, ¿cierto? Por decir una palabra. Estos eran sus apóstoles. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Según el relato paralelo de Marcos 3, versículos 14 y 15, que los enviaba a predicar. Y que tenían la misma autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Este era uno de los grupos que a partir de aquí, este era un grupo de personas, estos 12, que a partir de aquí no se apartarían nunca más del Señor Jesucristo hasta el momento de la crucifixión, donde todos lo dejaron solo. Y recuerden, como hemos aprendido y miraremos acerca de los discípulos, que lo que estaba haciendo Jesús era un entrenamiento y preparación para cuando Él ya no estuviera físicamente en medio de ellos. Por eso sus discípulos estaban constantemente con Él. Porque así como los enviaba, primero los capacitaba. Los llamó, los escogió, los capacitó y les dejó el mando de ir y predicar a todas las naciones, haciendo discípulos, enseñándoles a guardar todas mis palabras o todos mis estatutos. Y este es el primer grupo, el grupo de los discípulos, el grupo más cercano al Señor Jesucristo, grupo que aún incluía a un personaje como Judas, que la historia nos cuenta que era un seguidor superficial, porque en realidad no había sufrido un cambio en su corazón. ¿Cuál es el segundo grupo que vemos en el versículo 17? Dice que estaba donde en compañía de sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Recordemos que la palabra discípulo es aprendiz, un estudiante. Eran personas que habían escuchado la enseñanza del Señor Jesucristo. Eran personas que querían ser discipuladas, enseñadas por el mismo Señor Jesús. Personas que veían cómo vivía, cómo hablaba, cómo actuaba. Veían su amor y su compasión y querían ser como Él. Querían aprender, querían ser como Él. Y lo seguían por todas partes. Y aún en el versículo 41... recordemos cómo nos dice ahí mismo de Lucas, cuando dice, cuando el Señor Jesús dice que así como es el discípulo, versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Los discípulos eran personas que no se parecían en nada a Jesús, pero la transformación constante que Jesús hacía internamente y evidenciándoles el carácter, los perfeccionaba en su tipo de vida, de piedad. Y es por eso que Jesús les enseñaba, y a partir del versículo 20, vamos a ver cómo Jesús enseña a sus discípulos acerca del reino de Dios y de vivir en ese reino. Como un discípulo de Jesús, un discípulo de Dios, vive en ese reino de Dios. Y es lo que miraremos después a partir del versículo 20 en el próximo sermón. Entonces un discípulo era alguien en compañía constante del Señor Jesucristo. Alguien que estaba siendo educado, capacitado, transformado, perfeccionado para que sea como su maestro. Ese eran sus discípulos. Y en esa categoría, obviamente, habían discípulos. Ya el Señor Jesús lleva más de un año y unos meses de ministerio terrenal. Habían personas que eran sus seguidores, sus discípulos, desde el inicio, desde el primer año. Quizás habían otros de pocos meses, como sucede en una iglesia. Hay personas que llevan en la vida de piedad 10 años, 20 años, hay otros que llevan 1 o 2 años. En ese grupo había toda esa serie de personajes, unos que habían aprendido un poco más, otros que apenas estaban iniciando. Y se nos menciona un tercer grupo. ¿Cuál es? Una gran multitud de gente,
de toda Judea, de toda Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Ustedes recuerdan, en ese entonces, el gobierno romano dividía la tierra en 4 partes. Por eso Herodes, que era el gobernador, era un tetrarca, gobernador de 4 provincias. ¿Cuáles eran las 4 provincias de esa zona del Medio Oriente donde él gobernaba, donde estaba el Señor Jesucristo? Al sur, Idumea, luego Judea con su capital Jerusalén, siguiente Samaria y luego Galilea. En Galilea estaba la ciudad de Capernaum, estaba el mar de Galilea o el lago de Galilea, que es donde principalmente se movía el Señor Jesucristo predicando, pero él abarcó en su ministerio terrenal las 4 provincias. Donde se hallaba Sidón y Tiro, se hallaban en la parte noroeste, toda la parte costera del mar Mediterráneo, lo que es el Líbano el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas habían ido en pos del Señor Jesucristo en un viaje largo. Y eran ciudades gentiles, no eran ciudades judías. Usted y yo, con ese espíritu de gato, de curioso, van por la calle y hay un accidente y usted es capaz, como yo, de devolverse o ver una persecución policial solamente para admirar un poco más la escena. Pero algo que usted está pasando por aquí. No creo que usted lo llamen y se encuentre de este lado de la ciudad y le informen que hubo un accidente hacia el norte y si usted salga corriendo. No creo que su espíritu tan curioso de gato le dé para eso. Bueno, estas personas haciendo un viaje a pie porque la fama de Jesús, la popularidad de él había crecido a tal punto que ya no solamente ministraba, servía, hablaba, sanaba a judíos, sino también a gentiles. Pero era un viaje lejos. Cualquiera puede decir, con ese deseo sincero, tenían un deseo profundo por el Señor Jesucristo. Pero ya miraremos nuestro segundo punto, por qué lo seguían. Entonces, en esta gran multitud teníamos a quienes, a curiosos y personas quizás que podían llegar a ser nuevos discípulos. Pero habían personas que iban en pos de alguna necesidad que Cristo pudiera satisfacerle. Era su única intencionalidad. Entonces nos quedamos con los apóstoles, nos quedamos con los discípulos y con una multitud de gente. Ahora, ¿por qué fue tan popular el ministerio público del Señor Jesucristo? O al ser popular, ¿cómo era? El día de hoy, cuando hablamos de una persona que es popular, hablamos sobre todo que se encuentra ¿dónde? En las redes sociales. Si alguien es popular, es conocido principalmente en las redes sociales. ¿Cómo era ser popular en esa época? Miren lo que dice Marcos capítulo 3, no tienen que ir allá, yo puedo leer para ustedes. Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 10. Se dice que Jesús se retiró al mar con sus discípulos, le siguieron una gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro, de Sidón, como el mismo pasaje. Y le dice a sus discípulos, tengan una barca cerca, porque a causa del gentío le oprimían. Usted ha estado en un concierto, bueno, o otra experiencia, se ha montado en un Transmilenio, en un transporte público de eso que como unas latas de sardina. Bueno, ser popular en ese entonces era sentirse oprimido literalmente por la cantidad de personas hacia su alrededor. Había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuando tenían plagas, caían sobre él. Las personas sabían que él sanaba con el toque y que así ya se le abalanzaban como intentando tocarlo. ¿Han visto los partidos cómo los aficionados salen corriendo y esquivan a los guardias para llegar hacia para solo poder tocarlo, para poder abrazarlo, para hacer ese tipo de cosas? Como un deseo. Así eran las cantidades de personas que seguían al Señor Jesucristo. Y siguió pasando hasta su crucifixión. Miren en Lucas, por ejemplo, capítulo 12, versículo 1, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos y empezó a enseñarles. Millares de multitud. Imagínense eso. Un festival vallenato antes de pandemia. Que ustedes saben que no podía uno ni andar en carro, ni a pie, que se encontraba con todas las personas por todas partes.
Y eso era el día, eso no era el día de reposo, el día de la sinagoga, eso era el día tras día. ¿Ustedes se imaginan vivir así? ¿Qué hacen hoy en día los famosos hastiados de ese tipo de vida? Se recluyen, ¿no? Vacaciones privadas, yates privados, aviones privados, porque se cansan de esa multitud de gente constantemente. Ellos son dados a sus aficionados, pero llega un punto donde ellos se cansan, toda intimidad se pierde. Ahora entendemos por qué el Señor Jesús se apartaba a orar y lo hacía en horas muy poco comunes para tener momentos de privacidad. En Lucas capítulo 8 también se nos dice en el versículo 19 cómo era ese escenario de popularidad. Versículo 19 dice que aún su madre y sus hermanos vinieron a él, al Señor Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Imagínense eso, que la popularidad de ustedes fuera a tal punto que ni siquiera su propia mamá ni hermanos pudieran acercarse a ustedes, porque hay una gran multitud de gente que quieren estar cerca de ustedes. Así era el ministerio popular del Señor Jesucristo, plagado de personas, millares de multitud en busca de Él. Y eso nos da pie para nuestro segundo punto, ¿no? ¿Por qué le seguían? ¿Por qué le seguían? Ya vimos quiénes lo seguían. Estaban con Él sus apóstoles, sus discípulos y una gran multitud de gente. Y antes de decirles por qué lo seguían, ¿quieren saber más o menos? No nos dice Lucas cuánto. Ustedes recuerdan que Él una vez alimentó a 5,000 hombres, dice 5,000 hombres. Pongámosle que estuvieran todos casados, porque no andaban solos por ahí. Habían 5,000 mujeres, ya vamos en 10,000 personas. Y tenían pocos hijos, tenían 2, como su pastor. Ya estamos hablando de 20,000 personas. Imagínense ustedes caminar, andar, servir, enseñar a 20,000 personas constantemente. No todos los días había el mismo grupo, a veces había más, había menos, pero es para tener una idea del nivel de popularidad donde se hallaba el ministerio público del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿por qué lo seguían? ¿Por qué era tan popular? Bueno, el mismo versículo 17, en la parte B, nos dice que habían venido ¿para qué? Para oírle. ¿Habían venido para qué? Para oírle. Una de las causales o una de las razones por que lo seguían eran porque querían escucharlo. Y desde que el Señor Jesús empezó a enseñar públicamente y en las sinagogas, empezó a atraer a cientos de personas con deseos de escucharle. Y saben que nunca los defraudó. Siempre trajo una palabra para ellos. ¿Y saben por qué? Porque su principal ministerio no fue hacer milagros, no fue multiplicar panes. Su principal ministerio fue el de la predicación. Después que predicó en una sinagoga de Nazaret, después que sanó unas personas, que sacó un espíritu inmundo, después que le llevaron a muchas personas para sanarlas, en los versículos 40-41, se apartó a orar en el capítulo 4, y se dice que Jesús dijo, cuando sus apóstoles se acercaron, sus discípulos se acercaron y le dijeron, te buscan muchas personas, mira, es muy temprano, son las 5:30, hay personas haciendo fila. Y él dijo, es necesario que también otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él decía, yo vine para anunciar las verdades del reino de Dios. ¿Y por qué las palabras de Cristo eran tan apetecibles, o por qué son tan apetecibles para el público? Porque habían personas que deseaban escucharlas. Les daré varios versículos, solamente los anote. ¿Qué tienen las palabras de Cristo tan atractivas que había multitud de millares de gente detrás de Él para oírle? Mis hermanos, porque las palabras de Cristo son de duración ilimitada. Marcos 13, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Cristo son llenas de gracia. Lucas capítulo 4, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Porque las palabras de Cristo tienen autoridad. Lucas capítulo 4, versículo 32. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Las palabras de Cristo eran espirituales,
Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, porque las palabras de Cristo tienen vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 68. Le dijo a sus discípulos: ustedes también se van a ir. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Cristo son incomparables. Juan capítulo 7, versículo 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Las palabras de Cristo traían juicio. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque las palabras de Cristo son palabras divinas. Juan capítulo 14, versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ven? No eran cualquier tipo de predicación o de palabras. No era un charlatán que hablaba. Cualquiera de estos atributos, por ejemplo, miramos el último, que eran palabras divinas. Ustedes han tenido deseos por Dios. Las personas en muchas épocas han tenido deseos por Dios. Y las palabras de Cristo eran las palabras de Dios. Perdón, mis hermanos, pero la garganta no está como antes. Entonces, ir en pos de Jesús para oírle tenía razones de peso. No era uno más. Había algo distinto en su predicación. Vida eterna, juicio, llenas de gracia, con autoridad. Él no predicaba como los escribas, ni como los rabí de la época. Era la misma voz de Dios. Y por eso lo seguían. Ahora, ¿por qué más le seguían? ¿Qué nos dice el mismo versículo 17, la parte C? Dice: para ser sanados. Para ser sanados. Y aquí Lucas hace una distinción entre los enfermos y los que eran sanados porque estaban atormentados de espíritus inmundos. Y en cada categoría debe haber habido una muy buena cantidad de gente que fue sanada en esta ocasión. Porque esto ya había sucedido, como les mencioné en el capítulo 4, los versículos 40 al 41, le llevaban muchos enfermos y muchos demoniados. Luego lo miraremos en otro relato, en el capítulo 7, los versículos 21 al 22. También una multitud de gente era sanada. Pastor John MacArthur dice que el Señor Jesús en su ministerio terrenal prácticamente erradicó la enfermedad de Israel. Porque donde pasaba sanaba gente, la gente lo tocaba y sanaba. La enfermedad iba siendo como radicada dentro del territorio geográfico. Y Jesús sanaba ¿cómo? Con una voz de mando. ¿Ustedes recuerdan cuando Él reprendió la fiebre de la suegra de Pedro? O sanaba con un toque, como lo hizo con el paralítico, o como lo hizo con el leproso, o con muchas personas de la multitud. Era su forma de sanar. ¿Cómo era su sanidad? Eran milagros creativos. El que no tenía vista le daba ojos. El que había perdido la audición, un nuevo sistema interno para que pudiera escuchar. El que tenía algún problema de movilidad, le reconstruía los músculos para que pudiera volver a moverse. Creaba donde no había. Creaba algo donde no existía. Precisamente como hizo Dios en la creación, ¿no? De la nada hizo algo, hizo todo. Y así eran los milagros de sanidad del Señor Jesucristo. Muy distinto a lo que vemos hoy en día, ¿no? Hoy en día vemos personas que se quitan el chaleco, la chaqueta, el saco y lo tiran y hacen un show. Ustedes han visto todo ese tipo de espectáculos y cosas atroces. Pude ver un video, una persona que va con un cáncer de estómago y el pastor se retira un poco, toma bastante impulso y sale corriendo y le da una patada en el estómago. Y lo que le dice, imagínate, una persona con cáncer en el estómago, una patada en el estómago, y lo que le dice es que el Señor le habló, que así lo iba a sanar. Y cantidad de cosas más aberrantes que no valen la pena mencionar. Pero no, el Señor Jesús no hacía ese tipo de
de chamanes, sino más bien eran milagros creativos delante de todas las personas, comprobables. ¿Y por qué sanaba a las personas? Porque el propósito de los milagros, de las sanidades, era evidenciar su divinidad. Él decía, mis palabras no son mías, sino son del Padre, es decir, de Dios. ¿Cómo evidenciaba públicamente que Él mismo era Dios? Haciendo las obras de Dios, como las sanidades, creando algo donde no existía. Recuerden la escena del paralítico en el capítulo 5, los versículos del 23 al 26, cuando le dice, tus pecados te son perdonados, y los fariseos que estaban ahí no creían, y Él les dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, yo te digo, toma tu lecho, levántate y anda, vete de aquí. Lo sanó. Tengo la autoridad de Dios para perdonar pecados, tengo la autoridad para sanarte. Las intenciones, los propósitos de la sanidad, de los milagros de sanidad, eran evidenciar su divinidad. ¿Por qué lo seguían? El versículo 18 nos dice, porque eran sanados los de espíritus inmundos. Eso ya había sucedido en la sinagoga de Capernaum, en el capítulo 4, del versículo 31 al 37. Va a seguir pasando a lo largo del ministerio terrenal. ¿Por qué Jesús sacaba o sanaba a endemoniados? Miren las palabras del apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, versión NBI. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Una evidencia más de su divinidad, restaurar lo que Satanás en el Edén había destruido. Vino a destruir las obras del diablo. Él mostraba su poder en la sanidad, mostraba su poder al liberar a los endemoniados. ¿Por qué iban las personas detrás del Señor Jesús? Nuestro último argumento en el último versículo, versículo 19, porque procuraban tocarle, porque poder salía de él. La gente donde lo veía pasar se la abalanzaba, querían solamente tocarlo, porque él sanaba tocando. En Mateo 14:36 se nos dice que le rogaban que les dejase tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Pero lo llamativo aquí no es que sanara, porque eso ya lo habíamos visto, sino que se dice que poder salía de él. Y el hecho es que a veces nuestro Señor sentía que salía de él mismo un poder sanador. En el capítulo 8 de Lucas miraremos a la mujer del flujo de sangre, versículos 46, que hay una gran multitud, ella sufría de esta enfermedad por mucho tiempo, lo tocó, y él dice, ¿quién me tocó? El apóstol Pedro dice, aquí hay como 3,000 personas, ¿cómo preguntas quién te tocó? Porque sé que salió poder de mí. Y ella luego se arrodilla delante de él. Comentarista William Hendricks acerca de esto dice, probablemente Lucas dice esto con buenas intenciones. ¿Con cuál? Evitar que se le atribuyan cualidades mágicas a la vestidura o a los dedos de Jesús. Quizás el Señor Jesús hablaba de que salía poder sanador de él para que las personas no pensaran que cuando sanaba eran sus vestidos o los dedos tenían algo. Algo de misticismo debía haber entre las personas que lo buscaban meramente para ser sanados. Lucas en este versículo nos deja claro que Jesús sanaba con el poder que salía de él. Quien sanaba era Jesús, no sus ropas, ni su cuerpo físico. Todo él, de él emanaba el poder. Por eso ese comentario. ¿Qué aprendimos? Lo seguían los apóstoles, lo seguían los discípulos, lo seguía una multitud de gente. ¿Para qué? Para oírle. ¿Por qué querían oírlo? Porque su palabra tenía una serie de características. ¿Para qué? Para ser sanados. ¿Para qué? Para ser liberados de espíritus inmundos. Para tocarle, porque de él salía un poder sanador. Estos eran los argumentos por los cuales las personas seguían a Jesús. ¿Qué podemos ver como aplicaciones de este sermón? Aquí hay algo que quizás no notamos a simple vista.
y es el amor y la compasión de Jesús. ¿Notaron eso? Él satisfizo las necesidades espirituales con su palabra predicada y al mismo tiempo las necesidades físicas con su poder. Ustedes han visto en esas campañas de sanidad cómo solamente se selecciona un segmento para un tipo de milagros, pero los que están en silla de ruedas, que parecen como más difíciles, los dejan en un lado. Ustedes han visto cómo estas personas se jactan de tener un poder sanador en el nombre de Dios, pero tú nunca los ves visitando el pabellón de niños quemados o de niños con cáncer. ¿Por qué? Porque en ellos no hay compasión y amor. En ellos hay interés, pero no compasión y amor. Señor Jesús, como les decía, en medio de esa multitud de gente, de olores, colores y sabores, con esos calores, nunca pasaba por alto las necesidades, aún de personas que lo buscaban meramente por eso. Habían personas que lo buscaban meramente por eso, y él aún así satisfizo las necesidades temporales de esas personas. ¿Por qué? Porque él es un Dios de amor y de compasión. Ese es nuestro Jesús, un Dios de amor y de compasión. Podemos ver también una muestra del reino de Dios. Él decía, yo vine a anunciar el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Bueno, un reino donde Jesús revela quién es Dios. Si conocemos a Jesús, si escuchamos las palabras de Jesús, conocemos a Dios. Donde Jesús nos libera del poder de Satanás y de su influencia demoníaca. Donde Jesús nos otorga cuerpos glorificados que ya no sufrirán las enfermedades, consecuencias del pecado. Lo que vemos de su ministerio terrenal es un abrebocas de lo que será el reino de Dios instaurado en pleno cuando Él vuelva en gloria. Lo que ahí sucedía es lo que será la vida eterna de todo aquel que cree. ¿Ustedes se imaginan eso? Sin enfermedades, sin dolor en la espalda, en la garganta. Dolores graves que ustedes, yo sé que han sufrido. Sin la lucha con el pecado o la tentación que Satanás muchas veces nos pone. Siendo librados de eso que vemos aquí es una abreboca de lo que es el reino de Dios instaurado cuando Él vuelva en gloria. ¿Y qué podemos aprender de este segmento de apóstoles, discípulos y gente del común? Uno, yo espero que tú no esperes estar en el grupo de apóstoles, porque ustedes saben que eso es un oficio ya cerrado. Pero sí había otra categoría, la de los discípulos y de la gente de la multitud. En Lucas capítulo 17, en los versículos del 15 al 18, se narra una historia de 10 leprosos. Y estos 10 leprosos a lo lejos le piden, ten compasión de nosotros. Y él les dice, vayan y preséntense delante del sacerdote. Y cuando ellos van caminando, son sanados. Y solo uno volvió. Y el Señor Jesús le preguntó, ¿y dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Mis hermanos, nunca falta las personas que buscan a Jesús por meramente un atractivo intelectual. Sus palabras, su predicación es atrayente, y más en esta época donde hemos visto tantas locuras. Cuando volvemos a la predicación de Cristo, hay una nueva generación que busca al Señor, pero no todos lo buscan con sinceridad. También hay muchos que lo buscan por una necesidad física, y cuando la necesidad es satisfecha, como los otros 9, se van. Yo espero que en esta mañana tú puedas verte y puedas saber ¿por qué quieres ir en busca del Señor Jesús? ¿Ser meramente satisfecho en tu necesidad física, emocional, académica, intelectual? ¿O escuchar palabras de vida eterna? Palabras de gracia, palabras de autoridad. Ser sustentado con Él, con su amor y compasión. Porque puedes estar detrás de Él por lo que hizo, pero no por quién es Él. Amigo, si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, quiero que sepas que esas personas fueron sanadas genuinamente, pero temporalmente.
Porque ¿sabes qué? Ellos murieron. Y si tú buscas al Señor meramente por la satisfacción de lo que tienes en esta necesidad del momento, llámala como la quieras llamar, económicas, financiera, sentimental, de salud, si lo buscas meramente por eso, quizás en su compasión te lo otorgue, pero tendrás que enfrentarte a su juicio sin Él. Es mi deseo que puedas ver en Cristo lo que verdaderamente es Él y lo busques como lo buscaban sus discípulos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Señor Padre, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por en estos cortos versículos poder ver la grandeza del ministerio de Cristo. Un hombre débil, fortalecido por el Espíritu, que se cansaba y buscaba fuerza en la oración. Un hombre lleno de compasión y amor para atender a tantas personas. Un hombre que predicó la verdad, vivió la verdad, que buscó a esos discípulos que corrían lejos de él para transformarlos a la luz de esa verdad, Señor. Padre, te pedimos por aquellos que están sin Cristo en esta mañana, para que tú en tu bondad, Señor, les permitas ver que seguir a Jesús meramente por lo que puede darnos no es la solución al verdadero problema que tenemos en nuestro corazón, Dios. Bendito seas, Dios. Amén y amén.